Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y vamos a terminar hoy el apartado que tiene como título la ley moral natural. Es a partir del punto 1957 donde nos habíamos quedado. Y recuerdo que habíamos dicho, explicado previamente, cómo la ley moral, las expresiones de la ley moral son distintas, ¿no? Hablamos de la ley eterna que está, en el ser de Dios. Hablamos de la ley natural como la expresión en nosotros, en la creación, en el hombre, la expresión de esa ley eterna que está en la mente de Dios. No sé si os acordáis, como el catecismo nos proponía un ejemplo, el ejemplo de esa especie de anillo que marca un sello en la cera, ¿no? Y ese anillo es como la ley eterna de Dios, y la huella que queda marcada por el anillo en la cera es como la ley natural. Es decir, Dios al crearnos ha dejado en nosotros una ley natural, que no es otra cosa que la luz que Él nos da en la inteligencia, para que podamos conocer y distinguir el bien y el mal, ¿no? Entonces decíamos que la ley moral tiene distintas expresiones: la ley eterna en Dios, la ley natural en nosotros, en la creación, la ley revelada, aquella que Dios reveló, en el Sinaí, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y las leyes civiles, que los hombres, ¿no?, con las que van explicitando, ¿no?, la ley natural, y las leyes eclesiásticas. Habíamos hecho un poco esa explicación y vamos a continuar a partir del punto 1957. Dice: la aplicación de la ley natural varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida, según los lugares, las épocas y las circunstancias. Sin embargo, en la diversidad de culturas, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y les impone, por encima de las diferencias inevitables, principios comunes. O sea, que cuando hablamos de la ley natural, hay que hablar de dos principios, ¿no? Que hay diferencias inevitables y principios comunes. Todos somos distintos. Dios no ha querido hacer un mundo en el que todos seamos hechos en serie, ¿no? No. Dios no ha querido que nuestras relaciones se basen en un principio de igualitarismo, no, porque todos somos distintos. Y fijaros cómo el Evangelio habla de distintos talentos: a uno dio 5 talentos, a otro 10. O sea, también la Sagrada Escritura se expresa de una manera en la que hay pasajes bíblicos que remarcan la diferencia entre los hombres, la diferencia buena, no digamos las diferencias malas, porque también es verdad que la Sagrada Escritura, podríamos buscar también muchos pasajes donde habla que hay un tipo de diferencias entre nosotros que son fruto del pecado, que Dios no las ha querido. Pero sin embargo también hay diferencias entre nosotros que son queridas por Dios. Dios no ha querido que todos seamos iguales, ¿no? Y cada uno tiene sus cualidades, sus talentos, y eso podemos decirlo a nivel personal y también a nivel cultural, de pueblos, de razas. Y eso, lejos de ser malo, es una riqueza. Es una riqueza, es un valor muy grande, ¿no? Y al mismo tiempo existen principios comunes, porque todas esas diversidades han salido de la mano del mismo autor, y siendo externamente tan diversos, ¿no?, sin embargo tenemos ese sello común, esa marca de la casa, entre comillas, si me permitís, ¿no? Ese sello marcado en la cera, esa marca de la casa, que somos hijos de un mismo Padre, ¿no? Y tenemos una misma ley natural inscrita en nosotros. Entonces, este punto del catecismo remarca estas dos cosas. Es de una manera, evidente, ¿no?, que entre nosotros, existen normas distintas,
Entonces, ¿es normal que existan normas distintas? Sí, es normal. Es normal porque, claro, hay que decir que también las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias culturales, los tiempos también, pues hacen que es lógico que haya leyes distintas en un sitio y en otro sitio. Claro, y uno puede decir, pero bueno, vamos a ver, ¿no habíamos dicho que la ley natural está marcada en todos nosotros? Entonces, si tenemos la misma ley natural para una tribu de África y para aquí, pues lo lógico es que después se desprendan que nosotros en base a esa ley natural, pues el legislador legisle las mismas leyes para todos, ¿no? No, pero eso no es así. Porque es que, aunque esté la misma ley natural para todas las culturas, ¿no? Sin embargo, luego las leyes positivas, las leyes de los legisladores, etcétera, después se explicitan no solo en base a esa ley natural, sino también adaptando a las circunstancias. Entonces, claro, pues en ese sentido es normal y hasta es bueno, puede ser conveniente, que haya leyes humanas pues distintas en un lugar y en otro, porque aunque tengamos la misma ley natural todos, pero las diversidades culturales, los condicionamientos, etcétera, pueden hacer conveniente que en un sitio la ley natural se explicite de una manera y en otro sitio la ley natural se explicite de otra. Ahora, como os podéis suponer, lo que no es posible, lo que no es de recibo, es pues el hecho de que se expliciten de manera contradictoria. No, eso no puede ser. Una cosa es que las leyes humanas sean distintas en un sitio y otro, pero no pueden ser contradictorias. Contradictorias no pueden ser porque están basadas en la misma ley natural para todo el mundo. Entonces, lo que no puede ser es que una cosa sea buena y mala al mismo tiempo en un sitio y en otro. Bueno, ahí alguien se ha equivocado, claro. Alguien se ha equivocado. Entonces, esto para nosotros tiene que ser una llamada de atención, ¿no? Una llamada de atención a entender que el hombre, cuando legisla, el hombre cuando intenta organizar el bien común de la sociedad, pues tiene que tener unos basamentos comunes, ¿no? ¿Y qué son al fin y al cabo, vamos a ver, ¿no? ¿Qué son al fin y al cabo esos intentos de declaraciones universales de los derechos humanos y tal? Bueno, aunque no se diga, claro, evidentemente detrás de eso hay una ley natural que lo hace posible. ¿Qué sería de lo contrario, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos universal si no existiese ley natural. Menudo lío. Sería una declaración en la que sería, rizando el rizo, intentemos hacer un consenso, ¿no? Un consenso de ideologías. Bueno, complicadísimo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, estoy convencido que es posible, ha sido posible por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo porque hay un sustrato, una ley natural que, aunque no la reconozcamos explícitamente, aunque mucha gente que firmó esa declaración niega que existe la ley natural, sin embargo, mira, por lo menos ahí está abajo y funciona. Y por eso es posible esa declaración, ¿no? También es verdad que esa Declaración de los Derechos Humanos fue posible porque a veces el hombre, hasta que no ve las orejas del lobo, como pasó, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta que no ve las orejas del lobo, hasta que no ve la fuerza del mal y la necesidad también de ahondar, ¿no?, en esa conciencia del hombre, que cuando ve el mal, parece que es cuando reacciona. La circunstancia histórica, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial fue pues un acicate para que pudiésemos profundizar, ¿no?, en la necesidad de buscar pues una base moral común, de declararla ante el mundo, ¿no? Bueno, pues digámoslo así, gracias a que existe una ley natural se pudo hacer aquello, y gracias a que hubo, ¿no?, unas circunstancias en las que el hombre vio el rostro terrible del mal y reaccionó y eso le llevó, ¿no?, a declarar esa Declaración Universal de Principios. Posiblemente la circunstancia histórica actual
Nos sería mucho más difícil firmar aquella declaración. Sería mucho más difícil firmarla, ¿no? Pues porque, bueno, pues porque somos conscientes de que si no se nos muestra cruelmente, ¿no?, las consecuencias del mal, no buscamos el bien. Qué curioso, no somos así. Bueno, pues esto es lo que afirma este punto. Hay que hacer, pues, algunas afirmaciones que yo creo que también son muy importantes, ¿no? La importancia de esa ley natural común. La importancia de esa ley natural común. Gracias a ella, por ejemplo, yo creo que también existe, o debe de existir, ¿no?, un diálogo interreligioso. Claro, porque existe una ley natural común. Eso fue lo que dijo el Papa, entre otras cosas, allí en aquel discurso de Ratisbona, cuando estuvo en Alemania, que le montaron aquel lío tremendo, pues por haber soltado un discurso en el mundo islamista y tal y cual. Claro, ¿por qué? Porque el Papa puso el dedo en la llaga diciendo cómo una religión no puede ser irracional. O sea, lo que no puede ser es que alguien, en nombre de la religión, haga actos irracionales contra la ley natural. Y uno diga, me voy a poner aquí una cincha de explosivos y me exploto aquí, porque Alá me lo pide. No, Alá no te lo pide. Alá no te lo pide. Lo que no es posible es que una religiosidad se construya pues en contra de la ley natural. Entonces, una forma del diálogo interreligioso, o sea, es decir, algo que lo posibilita, que lo sustenta, es la existencia de la ley natural. ¿No? Y además, la proclamación que hacemos, de que no pueden existir dos verdades contradictorias, la religiosa y la de la razón. No es posible. No hay, eso lo ha afirmado el cristianismo siempre, que por el camino de la razón y por el camino de la fe se llega al mismo sitio. Y porque no hay más que una verdad, no hay dos verdades. Verdad de fe y verdad de razón. No, eso es imposible. Verdad no hay más que una. Y es una verdad que es razonable y también cognoscible y manifestable por la revelación, y Dios la descubre y nos adherimos a ella por la fe. Pero no son dos verdades, es la misma. Por eso el Papa en aquel discurso de Ratisbona decía, ojito, ojito que si cuando se invoca pues el nombre de Dios o la fe para llevar adelante ciertas acciones irracionales o para sostener principios irracionales, pues eso descubre sencillamente, o sea, encubre una falsedad. Encubre una falsedad. Por lo tanto, yo creo que este es un principio importantísimo. La ley natural, el reconocimiento de la ley natural en nosotros posibilita el diálogo entre nosotros y posibilita que el mundo sea una casa común para todos, que sea una casa común, aunque seamos muy distintos. Pero sin ley natural, esto es la selva. Claro, sin el reconocimiento de la ley natural, esto es la selva. Y es lo que está ocurriendo, claro. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, en este apartado de la ley moral natural. Continuamos con el punto 1958, que dice: la ley natural es inmutable y permanece a través de las variaciones de la historia. Subsiste bajo el influjo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas, incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades. Aquí viene un texto pues muy bonito de San Agustín, en el libro de las Confesiones, que dice: el robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre, y que la misma iniquidad no puede borrar. Bueno, un texto muy bonito que ahora vamos a comentar, ¿no? Pero como veis, este es un punto que da una vuelta de tuerca más sobre lo que ya habíamos ido afirmando en el punto anterior. La ley natural es inmutable. Es decir, esa huella que Dios ha dejado inscrita en nosotros es inmutable.
Nosotros igual tenemos ahora mismo un contexto cultural en el que lo que más patente nos resulta es cómo va cambiando todo. Es tremendo cómo van cambiando, ¿no? Pues las costumbres sociales y etcétera, ¿no? Y me acuerdo que yo suelo recibir algunas visitas de los misioneros palentinos que pasan temporadas en misiones y luego pues vienen a España a pasar igual cada X tiempo, cada X años, vienen y pasan pues 2 meses con su familia, lo que sea y tal, ¿no? Y claro, ellos cuando vienen te cuentan, han pasado un tiempo fuera, vienen a España y ven el ambiente y les impacta tremendamente cómo van cambiando las cosas en poco tiempo, ¿no? Y te dicen, pero es impresionante, ¿no? Te comentan ellos la impresión que les causa ver cómo a España, pues, hay un proceso acelerado de transformación en todos los sentidos, positivos y negativos, ¿no? Y cómo pues los medios de comunicación acaban influyendo tremendamente en la sensibilidad, en la formación de conceptos morales, de éticos, y dice, bueno, pero ¿cómo nos están cambiando a España, ¿no? Es impresionante verles a ellos, que son una fuente muy autorizada, porque claro, han estado fuera, vuelven aquí, y te impresiona verles impresionados a ellos, Pero claro, tienes más capacidad de hacer un juicio comparativo que nosotros, que en el día a día vamos tragando y no nos damos cuenta, Bueno, pues a lo que iba, que aunque es cierto que estamos en un contexto cultural en el que lo que percibimos es, un cambio tremendo y un flujo de ideas y de costumbres, y que pocas épocas históricas habrá habido, ¿no?, en las que en tan corto espacio de tiempo hay transformaciones pues tan grandes, en todos los sentidos, o sea, positivas y negativas. Sin embargo, sería un error quedarse un poco como obnubilado, ¿no? Obnubilado por tanto cambio, olvidando, o sea, dejando de percibir que lo sustancial, lo esencial, no cambia. Lo sustancial, lo esencial, no cambia. Es que es así, Vamos a ver, el hombre del siglo XXI, el hombre del tercer milenio, tiene la misma necesidad de amor y de sentirse querido que el hombre medieval. Y el hombre del tercer milenio se realiza entregando su vida y desgastándola por los demás exactamente igual que el hombre medieval. O sea, hay unos principios básicos comunes entre nosotros que son inmutables. Cuando Jesús dice, el que busque su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará, y hace referencia a que el hombre se realiza pues entregándose y dándose a los demás, no encerrándose a sí mismo, que eso también es una ley natural, aunque luego Jesús nos la recuerde. ¿Eso en qué época? ¿En la de Carlomagno? ¿O en la de Napoleón? ¿O en la actual? En todas. Y dentro de 1000 años lo mismo. O sea, aunque nos sintamos muy impresionados por cómo va cambiando todo, ¿no? Aunque te diga un profesor que se va a jubilar, que el alumnado que tiene delante de él es que yo ya no sé cómo hablarles, es que me parece que no tiene nada que ver con los alumnos que yo tuve cuando terminé la carrera de magisterio, ¿no? Aunque aparentemente sea así, lo sustancial es lo mismo. O sea, los principios básicos, ¿no?, que llevamos inscritos en nuestro corazón son los mismos, ¿no? Hay algo de inmutable, ¿no?, en la ley moral, que es la ley natural, precisamente. Bueno, pues esta es una afirmación. Yo creo que es que además hoy en día tenemos el gran peligro de invocar la modernidad como justificación para no respetar esa ley natural. Invoco la modernidad, ¿no? Bien. Incluso a veces se utiliza el término tradicional, porque ojo, hay una auténtica guerra en la utilización del lenguaje. Hoy en día existe una manipulación del lenguaje que es tremenda. Por ejemplo, ayer en los medios de comunicación se nos decía, en España se autoriza la clonación terapéutica. Bueno, uno coge, se pone a leer la letra pequeña, y se da cuenta que nos han manipulado con el lenguaje,
porque de terapéutica nada. Lo que han autorizado es la clonación experimental, o sea, es decir, clonar seres humanos para hacer experimentos con ellos, porque por terapéutico entendemos aplicar una terapia para sanar. Y si lo que usted ha permitido es que se pueda clonar para hacer experimentos y para ver esos experimentos qué sale de ahí, no lo llame terapéutico, llámele experimental, por favor. No nos manipule con las palabras. Porque usted le ha puesto el adjetivo, ¿no?, de terapéutico para que eso a la gente le suene a simpático y lo acepte. Usted está haciendo meramente una experimentación, solo que en vez de hacerla con gaseosa, como se dice popularmente en los experimentos con gaseosa o con cobayas, lo hace con seres humanos en su fase embrionaria. Entonces, es que es curioso, ¿no? He mezclado un tema, pero bueno, lo he mezclado con motivo de que la manipulación del lenguaje hoy en día está verdaderamente extendida. Y creo que uno de los términos de estos, que yo diría que es un talismán, ¿no?, que se utiliza continuamente, es la palabra tradicional. La palabra tradicional. No, es que claro, es decir, para invocar la modernidad, justificando el no respeto de la ley natural, ¿qué se hace? Utilizar la palabra tradicional en un sentido despectivo. No, porque claro, hoy en día surgen nuevas familias y además de la familia tradicional, claro, la familia tradicional le llaman a la unión del hombre y la mujer con unos hijos. Esa es la familia tradicional. No, perdone. Esa es la familia natural. No es la familia tradicional. Claro, es que la clonación terapéutica, mentira. La clonación experimental. La familia tradicional, no, la familia natural. A veces la utilización de los términos se nos está ya condicionando el pensamiento. Claro, a veces no, de una manera muy evidente, ¿no? Se condiciona el pensamiento con la utilización manipulada de los términos. Bueno, pues a lo que voy. En este punto 1958 se llega a decir, ¿no?, que incluso, aunque se reniegue, aunque haya alguien que diga, pues yo niego la ley natural, la niego, y la niega racionalmente, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos viendo que, aunque la niegue, sigue inscrita en su corazón. Y aunque tú no quieras aceptarla, aunque tú no quieras reconocerla, está inscrita en tu corazón. Y eso lo dice San Agustín en el libro de las Confesiones, cuando él narra de cómo cuando era joven robaban en la huerta del vecino, iban allí a robar manzanas, ¿no? Y entonces San Agustín viene a decir, mira, yo aunque allí me hacía el machote, aunque delante de mis amiguetes yo allí decía que por supuesto que estábamos haciendo bien, vamos aquí a robar un poco y tal y cual, ¿no? Yo sabía, o sea, yo dentro de mi corazón estaba escrito que eso estaba mal. Y aunque yo, pues en mi soberbia afirmase y negase, ¿no?, pues en mi corazón hay cosas que es que no pueden ser, ¿no? No, yo muchas veces lo suelo pensar por los terroristas, ¿no? Y cuando digo, bueno, los terroristas que afirman, no, pues que la defensa de mi causa que él sostenga no justifica que él mate a alguien, ¿no? Pero yo suelo pensar, ¿y ese terrorista, cuando ha estado en los días anteriores, día a día, vigilándole al otro, a ver por dónde pasa, a ver a qué hora llega aquí, cuál es el sitio más adecuado para dispararle, para matarle, para tal? A un hombre así, ¿no le habrá remordido en su conciencia? O sea, ¿no le habrá interiormente la ley natural que tenemos escrita que nos lleva a respetar la vida, por supuesto, ¿no? O sea, esa ley natural no le habrá interiormente dicho algo. ¿Cómo ha sido capaz? ¿Cómo ha sido capaz de hacer una barbaridad como esa, además con esa frialdad, ¿no?, de ir siguiendo a una persona y siguiéndole los pies? Pues estoy convencido que ese terrorista ha llegado a hacer esa barbaridad solamente después de haber violado, de haber machacado su conciencia, de haber con sus soberbias, haberse sobrepuesto encima de ella, y me imagino que en alguna ocasión, que la habrá pasado un poco mal, se habrá tomado, pues un whisky para que se le pase, ¿no? Y para decir, no, tengo que tener un poco de valor,
y se toma un whisky que en el fondo lo que está haciendo es anestesiar su conciencia, ¿no? Y pretender acallar la voz de la ley natural. O me voy a una discoteca, o meto ruido en mi vida, meto ruido para que el ruido acalle, ¿no?, esa voz de la ley natural que está inscrita en nuestra conciencia. Es decir, que lo que dice aquí el catecismo es, una cosa es que uno niegue la ley natural, pero otra cosa es que no deja de estar inscrita en su corazón. Y esa voz escrita en nuestro corazón, a tiempo y a destiempo, va a hablar. La prueba es que vaya diferencia suele haber cuando hablas con las personas, a solas o en grupo. Oye, es curioso eso. Están en grupo y ahí todo el mundo va de liberal, de machote, yo paso de todo, ¿no? Y hablas con uno tú a tú, te quedas a solas con él y dices, Dios mío, qué distintos somos, ¿no? Lo cual quiere decir que esa especie de piquito, ¿no?, que tenías delante de los demás, vamos, lo dices porque es lo que en este momento se lleva, ¿no? Pero no estás, en el fondo no estás creyendo en ello, ¿no? ¿De verdad piensas eso? ¿O es una especie de ideología sobrepuesta, ¿no?, que está queriendo acallar la ley natural dentro de nosotros? Es curioso qué diferencia suele haber en cómo muchas personas se manifiestan, ¿no? Se manifiestan, pues, permitidme la palabra, en manada, o a solas, ¿no?, en el tú a tú. Yo ha habido veces que me he encontrado con algunas personas que en el tú a tú han manifestado, pues, esas cosas, ¿no? Y te das cuenta que por la noche esas personas rezan y hablan con su abuelo y rezan 3 Ave Marías, y luego resulta que en público allí tú les veías y parecían unos agnósticos totales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que la ley natural está escrita dentro de nosotros, ¿no? Y difícilmente, ¿no?, la vamos a callar. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, continuamos en esta edición del programa Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos en el apartado La ley moral natural, que queremos ahora concluir. Nos faltan estos 2 puntos. El 1959 dice: la ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Finalmente, proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios, bien mediante adiciones de naturaleza positiva y jurídica. Bueno, pues yo creo que básicamente de este punto casi todas las cosas ya las hemos comentado, ¿no?, en puntos anteriores, y no me voy a volver a meter en ello, pues para no repetirme. Únicamente subrayo una cosa. La afirmación de que la ley natural pone un fundamento sólido a las normas morales, y que eso hace posible la edificación de una comunidad humana, de todos los hombres. Es que, claro, no se puede hablar de común dignidad, ¿no?, de que tenemos la misma dignidad, si no reconocemos la ley natural. Es curioso, ¿eh? Estamos en una cultura que cae en contradicciones tremendas. Hoy en día, pues, digamos, en todo el mundo liberal, se niega la ley natural, se niega. Esto, bueno, pues no habrá... hoy en día en pocas facultades se habla de la ley natural. Te dicen que es una cosa, un concepto medieval de Santo Tomás y no sé qué. A usted lo niegan radicalmente. Así, usted me niega la ley natural y luego usted me habla de la común dignidad de los hombres. ¿En base a qué? O sea, esa común dignidad, ¿en qué está sustentada? ¿En qué está sustentada? Usted ha negado el concepto de naturaleza, y niega la ley natural, y entonces ahora aquí nos hace una afirmación. Pocas veces en la historia, fijaros bien, pocas veces en la historia se ha hablado tanto de derechos humanos al mismo tiempo vaciando de contenido las palabras. Pocas veces. Haz la Declaración de Derechos Humanos, haz la código no sé qué deontológico, haz la no sé qué. Vamos, hay una inflación de palabra tremenda.
Y precisamente el problema es este. Si yo no reconozco la existencia de una ley natural, entonces todas las declaraciones que yo pueda hacer, ¿no? Pues de derechos y de principios, están vacíos de contenido. O sea, son más bien una especie de consensos mutuos entre nosotros, utilizaciones de palabras. Utilizamos las mismas palabras, pero no estamos diciendo lo mismo. Hablamos de cosas distintas. Porque nosotros, cuando hablamos de derechos humanos, etcétera, los estamos basando en una ley natural que nos obliga a todos. Y usted, me refiero a esta mentalidad liberal, ¿no? Usted, cuando utiliza, ¿no?, esos términos de derechos humanos, los está refiriendo a ninguna ley natural, sino a una especie de consenso político. Con lo cual no decimos lo mismo, aunque utilicemos los mismos términos. Son cosas totalmente distintas. Por eso es muy importante el reconocimiento, y además yo creo que es bueno que utilicemos esa palabra, que la asumamos en nuestro en nuestro argot de expresión. Aquí hay una ley natural, una ley que además me hace gracia que la palabra ley natural hoy en día casi se confunde con ecologismo. No, mucho más importante, que también conlleva el ecologismo, por supuesto, pero mucho más importante que el ecologismo, ¿no? Que es la ley natural entendida, como hemos dicho, como la capacidad racional del hombre, ¿no?, de distinguir entre el bien y el mal, lo que es conforme a rectitud y a justicia, ¿no?, que nos obliga a todos. Bueno, el punto 1960 dice así: los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Un texto de la Humanae Generis de Pío XII. La ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia un cimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. Bueno, pues la afirmación o el punto con el que concluye, ¿no?, aquí el catecismo, este apartado sobre ley moral natural, lo que viene a decir, bueno, lo que sí que es cierto es que esos preceptos de ley natural hoy en día, en el momento, bueno, siempre, pero bueno, hoy en día de una manera especial quizás, pues no es tan fácil percibirlos. Nos podemos encontrar a muchas personas, muchas culturas, generaciones, que tienen dificultad muy grande en percibir, en redescubrir esos preceptos de ley natural, incluso que te los niegan, como decíamos, ¿no?, antes, ¿no? Hombre, aunque te los nieguen, sigue estando ahí, pero bueno, pero te los niegan, que ya es muy grave. Y eso además sabemos que es así, no solo porque lo vemos, ¿no?, sino además también porque hay razones para ello. Claro, el pecado, sabemos que el pecado oscurece, así como la gracia ilumina y hace que la razón tenga capacidad, ¿no?, de conocimiento, pues el pecado oscurece y uno cuanto, bueno, es el pecado original concatenado, ¿no?, de nuestros pecados personales, hace que no únicamente la voluntad, ¿no? Nosotros a veces nos pensamos que el pecado debilita la voluntad, de acuerdo, sí, pero aparte de debilitar la voluntad, oscurece la razón. La oscurece. Acordaros de ese refrán, que os lo he repetido muchas veces: si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Luego el pecado no solo debilita la voluntad, también oscurece la razón. Entonces uno, bueno, pues acaba negando la ley natural y lo acaba negando todo. Y entonces la gracia y la revelación de Dios, ¿no?, la ley revelada, la ley del Sinaí y la ley de Jesucristo, la ley del amor, esa ley, esa gracia y esa revelación, aunque son totalmente gratuitas, aunque son pura misericordia de Dios, aunque nosotros no podemos exigirle a Dios nada, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios que tiene obligación de venir aquí a revelarse? No, o sea, la revelación es totalmente gratuita, ¿no? Es pura misericordia de Dios. Aunque es así de gratuita, sin embargo nosotros la necesitamos. Sin ella no tenemos luz suficiente para conocer la ley natural.
Aquí hay una afirmación muy importante, porque de aquí se desprende de que para que el hombre sea hombre, para que conozcamos al hombre en su integridad, necesitamos de la gracia de Dios. Eso es lo que el Concilio Vaticano afirmó, ¿no?, en la Gaudium et Spes, que Jesucristo viene a revelarle al hombre su propia dignidad natural. Si no fuese por la gracia de Cristo, la dignidad natural del hombre no sería, no la percibiríamos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído una cosa que es muy errónea? A ver si soy capaz de decirla así con pocas palabras. Lo primero es ser hombre. Lo primero es ser humanamente una buena persona. Y luego uno ya será cristiano después. No se puede ser cristiano si primero no se es una buena persona. Y después ya vendrá la educación religiosa. Primero vamos a educarnos todos en unos principios humanos comunes de ser buenas personas y luego ya vendrá la religión. Mentira. Eso es tan aparentemente, cierto como falso en la práctica. En teoría, ese principio es decir, primero un escalón y luego el escalón siguiente, ¿no? Primero lo humano y luego lo sobrenatural, ¿no? Y luego lo divino. En teoría eso está, pues parece lógico, ¿no? Pero en la práctica no es así. En la práctica no es así. En la práctica, sin la gracia de Cristo, el hombre no alcanza su plenitud de dignidad natural. Porque la ley natural ha sido oscurecida en nosotros, pues lo suficiente, pues por el pecado, ¿no?, como para que nos quedemos a dos velas, nos quedemos a oscuras. Luego necesitamos de la gracia de Cristo, porque no solo nuestra voluntad está debilitada, también nuestra razón está oscurecida y la necesitamos, ¿no? Fijaros, por lo tanto, claro, otra consecuencia que extrae uno de aquí, ¿no? Qué importante es la predicación, qué importante es la evangelización, qué importante es llevar a Jesucristo a las naciones. Digo las naciones y digo también al vecino de mi portal, claro. O sea, qué importante es que Jesucristo sea proclamado, ¿no?, ante todos. ¿Por qué? Porque la dignidad del hombre está en juego. Porque sin Jesucristo el hombre no va a alcanzar, ¿no?, su dignidad, o no va a afirmar unos principios de ley natural. Los tiene ahí, ¿no? Y posiblemente habrá momentos en los que afirme uno, pero luego se le oscurece otro, y luego el que se le oscureció, luego se le ilumina y se le oscurece el otro. O sea, que es así, es lo que ocurre culturalmente, ¿no? Es curioso que estamos en un mundo que tiene valores morales. Oye, pues que hay muchos valores que se están estimando, como la cooperación internacional y tal, y la proliferación de las ONGs y tal. Oye, pues vemos que hay unos valores morales que brotan y resurgen, ¿no?, al mismo tiempo que nos tragamos un camello en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una sociedad que se le ve, ¿no?, y hay que valorarlo, y que tiene sensibilidad social para ciertas cosas, ¿no?, muy loables y muy... al mismo tiempo luego cometa barbaridades morales en otros terrenos? O sea, ¿cómo es posible que estemos valorando tanto, pues eso, ¿no?, pues la cooperación internacional y esto, hay muchas cosas, las campañas por el 0,7%, y luego al mismo tiempo conectemos la trituradora al desagüe en la clínica abortista? ¿Cómo es posible? Bueno, pues mire usted, eso solamente se puede explicar porque la ley natural está oscurecida por el pecado. Y necesitamos de Jesucristo para que nos revele la ley natural y tengamos plena luz, ¿no? Para que en su integridad, no únicamente en algún aspecto, y luego el otro, no, para que su integridad podamos conocer la ley natural inscrita en el corazón del hombre. No ya dependiendo de lo que en cada momento se lleva o se deja de llevar, ¿no? O sea, Jesucristo es necesario para que, como dice aquí este texto de Pío XII, con firmeza y sin mezcla de error, pues podamos conocer la ley natural y su integridad. Porque de lo contrario caemos en contradicciones evidentes, ¿no? Que además ya lo decía Jesucristo. Que os tragáis un mosquito que coláis un mosquito y os tragáis un camello.
Y dice uno, pero ¿cómo es posible que le deis importancia a una cosa y luego hacéis otra gordísima? Bueno, pues por ese oscurecimiento de la ley natural, ¿no?, que tiene que ser rescatado por Jesucristo y por la luz de la gracia. Bueno, llegados aquí, el próximo día, pues continuaremos, bueno, pues ahora, ya hemos hablado de ley natural, pero como la ley natural, sin la gracia de Cristo, puede permanecer muy a oscuras, ahora vemos cómo Dios se ha revelado, y cómo en la ley antigua y en la nueva ley, Jesús se ha revelado para que el hombre pues crezca en dignidad, ¿no?, en el conocimiento de su ley, de la ley natural inscrita por Dios, para que ese sello, del que hablaba yo, de que el anillo ha dejado marcado el sello, la cera, ¿no?, en la naturaleza racional del hombre, pues pueda ser descubierto y podamos vivir dignamente conforme a lo que somos, ¿no?, imagen y semejanza de Dios. Y bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.